Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en... Como veis en el título, ¿Clorinde decepciona de verdad? Porque siempre hay opiniones divididas y siempre hay puntos a favor y en contra y siempre hay gente que quiere ver más una parte u otra de lo que puede llegar a ser la opinión de un personaje, un videojuego, un anime, una crítica sobre algo, una actitud o un evento polémico que haya podido pasar. Pero en el caso de Clorinde es cierto que tiene ciertas limitaciones o ciertas cargas que juegan en su contra, pero no son del todo malas, son realidades y esto es lo que vamos a analizar hoy en el vídeo junto con las cosas también buenas, porque no todo es bueno o malo y vamos a ver todo este contexto de Clorinde. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Y vamos con Clorinde decepciona de verdad. Antes de nada, ir aquí abajo a los comentarios y poner en vuestra opinión una cosa buena y una cosa mala de Clorinde. Y lo siento mucho, pero como cosa buena no vale poner el botón. No quiero leer el botón. Seguro que hay un comentario que pone el botón y es el que más likes tiene. Vamos a ver este tipo de cosas buenas y malas y vamos a tomarlo también dentro del contexto de la realidad y todo lo objetivo que se pueda dentro de lo que son también puntos de vista. Pues bien, a Clorinde le ocurren actualmente estos puntos porque están afectando realmente a la opinión de la gente. Punto número 1. El elemento. No es lo mismo, no es el potencial del elemento el tema principal de los problemas de Clorinde, pero es cierto que por su elemento electro está un poquito más limitada, número 1, por competir con Arlequino como mejor carry Pyro, y ya sabemos que hay 80.000 carries Pyro y menos carries electro. De hecho, antes que Clorinde solo había 3 carries electro que son Keqing, Sino, Raiden y pues alguna cosa de 4 estrellas, alguna jugabilidad extraña, pero principalmente solo había 3 carries de 4 estrellas. Sin embargo, Arlequino tenía una cantidad de información anterior, tanto para la empresa como para los jugadores, increíble de carries Pyro, como digo, de información porque se ha podido sacar datos de esto, es decir, Yanfei, Hu Tao, Klee, Dilu, Gaming, Linei, Joy Milla y 4 estrellas que se me estarán olvidando seguramente, Bennett Carry. Entonces, esto ya es un punto muy importante tener en cuenta porque a día de hoy todas las empresas trabajan con Big Data y con metadatos. Y eso es un punto de Clorinde. Y ahora me diréis, bueno, pero entonces, Neuvillette, que también es una buena comparación, ojo, como hipercarry del juego. Neuvillette no tuvo carries hidro antes que él. En caso tuvo a Yato y Tartaglia, pero la función de Yato y Tartaglia es distinta a Neuvillette. Y eso es verdad. La diferencia es que Neuvillette directamente hicieron un personaje que esté exageradamente roto y se lavaron las manos, les dio igual. Neuvillette se solea al abismo, cosa que Clorinde tiene 1000 veces más dificultades y Arlequino quizá depende de constelaciones para hacerlo. Así que Neuvillette es importante compararlo aquí también, es objetivo traerlo a la conversación, pero la comparación directa es Arlequino. El siguiente problema que tiene Clorinde es su jugabilidad y el nerf que le metieron. Esto es una realidad. Le bajaron el tiempo que puede estar en campo de 9 segundos a 7. Y esto fue por el bien de la trama. Y no hablo de esta trama, sino fue realmente porque si hubiera podido estar Clorinde 9 segundos en campo, de verdad que hubiera sido demasiado poderosa en comparación con Raiden hasta el punto de que creo que le hubiera hecho perder ventas. Esa pequeña decisión de bajarle 2 segundos creo que ha dado aire a Raiden. Y ahora hablamos de eso porque ese es otro de las contras que tiene Clorinde, y es que como carry electro está compitiendo contra el Arconte Electro y uno de los personajes favoritos de la comunidad de Genshin Impact, tanto de combate y meta como casuals, cosa que Arlequino es cierto que tenía la comparación con Gaming o Hu Tao. Gaming no tiene tanta popularidad a pesar de ser muy poderoso y Hu Tao tiene una comunidad enorme pero no es un arconte, y esto es muy importante por el hecho de todo la aceptación de los jugadores sobre pues, la implicación en la trama y demás. Entonces, volviendo al punto, no la comparación con Raiden, sino el tema de los segundos, el tema de su elemental, este punto es muy importante y seguro que coincidís.
tiene bastantes cosas que hacen que no se disfrute tanto la jugabilidad de Clorinde. Y esto es, número uno, yo no sé si os pasa, pero yo cuando quiero hacer el combo, digamos que se hace bien el combo, ahora entramos en ese tema, siento que estoy pegando y siento que se acaba demasiado rápido. Es muy frenético y todo lo que tú quieras, pero siento que se acaba demasiado rápido en cualquier equipo. No sé si opináis igual, pero yo siento que esto incluso me podría afectar ya no solo al personaje, sino a la calidad de vida general. Esos 2 segundos, que es más tiempo en campo, yo entiendo por qué se hizo y es esto, el tema de competir con Raiden, pero siento que se me acaba demasiado rápido el elemental y me faltaría más comodidad. Es el primer problema. El segundo problema, te interrumpen muy fácil y el combo para maximizar el daño y que la gente sienta que está haciendo un destrozo con Clorinde también es complicado. Tanto porque te interrumpe, como acabo de explicar, y en las primeras impresiones esto lo desarrollo más, como porque es complicado estar viendo la pantalla y mirar la barra de abajo a ver si se llenó y hacer el dash y volver a pegar, y mucha gente no tira el tercer básico y no llena la barra, y al no tener la barra llena del pacto vital tiras la elemental y entonces no haces el máximo daño con tu elemental porque no llegaste al 100 de pacto vital, y si no tiras la elemental con el 100 de pacto vital o no tiras un normal sin haber llegado al 100 de pacto vital, tanto los ataques normales como las elementales que golpes, que todo es daño ataque normal, se considera por el texto que está en los talentos, pierde bastante daño. Y se nota. Por eso muchos diréis, ay, siento que no hago tanto daño, porque hay que llevar el combo a rajatabla. Y aquí otro contra en su elemental y en su jugabilidad, y es que el resumen es que le falta calidad de vida al gameplay de Clorinde. ¿Por qué? Porque las elementales, como expliqué, son un problema. No tienen auto-aim a los enemigos. Tú tiras una elemental a un enemigo y luego sin querer pulsas o lo que sea, o la quieres volver a tirar para reposicionarte, y la elemental es posible que te aleje del enemigo. Y estás tan lejos que al final ni siquiera te sientes cómodo porque te alejaste tanto que la siguiente elemental debes dashear, perder tiempo de los 7 segundos que tienes solo de elemental, que lo considero demasiado poco. Y básicamente es otro problema de calidad de vida porque A, puedes tirar 2 elementales que va a ser un problema y alejarte del enemigo. B, la elemental no tiene auto-aim, con lo cual tú puedes hacer una elemental que atraviese el enemigo y otra elemental que te aleje del enemigo. Y eso es un problemón que se podría solucionar solo metiendo 1 segundo de cooldown en cada elemental. Entonces, es el segundo problema que muchos jugadores pueden ver la Clorinde. Le falta mucha calidad de vida a su jugabilidad real dentro de su elemental. Es muy frenética, es muy divertida, tiene algo de dificultad, pero le falta calidad de vida. Y ahora vamos a este otro punto que hablé antes. Clorinde, a diferencia de Arlequino, tiene la comparación de 80.000 carries, Electro, y esto la compara directamente con Raiden. Aquí hay un punto a favor, y es que por la jugabilidad que tiene y la manera de utilizar los daños que tiene, la han sabido distanciar de los equipos de Raiden. Esto ya me lo habéis oído, esto ya lo he explicado en otros vídeos, pero la realidad es que el Clorinde Hypercarry no está nada mal, pero a día de hoy Raiden Hypercarry aprovecha mucho mejor todo y te permite dejar el ojo en campo, cosa que Clorinde no, para que Kazuha se imbuya de Electro más cómodamente y no depender de entrar al principio con Sara, y esto ya de base es una calidad de vida del equipo brutal. Y luego el Clorinde Nacional es una basura. No juguéis Clorinde Nacional, es malísimo, no aplica suficiente Clorinde, aunque pega muy rápido, y el Clorinde Nacional realmente es bastante F. El Raiden National tiene una sinergia increíble mucho mayor, porque Raiden genera energía para el equipo, cosa que Clorinde no, y Raiden le da más daño a las ultis del equipo, principalmente la de Yelan o Xingqiu, pero la de Yelan que hace un daño increíble, y la de Xiangling, que es la mitad normalmente del daño del equipo. Así que la han distanciado de los 2 mejores equipos de Raiden a Clorinde. Y estas son realmente las cosas que a día de hoy están afectando a los jugadores, y por eso a veces estáis viendo de quizá decepcionó, no es lo que esperaba, tal. Ahora hablemos de las cosas buenas, porque esto es lo que se entiende como cosas que están ocurriendo con el gameplay de Clorinde. Las cosas buenas son las siguientes. La primera, que no es tan importante, pero hay que tenerla en cuenta mínimamente, es que es un personaje que, si bien a día de hoy ya es fuerte, ya es objetivamente el mejor carry Electro con sus inconvenientes, mejora a Sino a igualdad de armas y constelaciones, mejora a Raiden a igualdad de armas y constelaciones. Básicamente le ocurre que no solo está bien ahora y ya supera los carries Electro y no solo es el mejor carry Electro actual, sino, y lo he puesto al principio por esto como motivo, porque tiene menos peso, sino que al tener mecánicas de pacto vital y tener mecánicas que tienen más progresión, porque estamos a día de hoy casi todo el mundo bastante seguros de que el pacto vital será la mecánica inicial de Natlan, es posible que incluso mejore
en Natlan. Aquí, como digo, es el argumento de menos peso porque también hay personajes antiguos que pudieran mejorar con Natlan, igual que Furina mejoró muchos equipos antiguos y así sucesivamente. Entonces, Clorinde no solo es actualmente el mejor carry electro con sus pros y sus contras, sino que lo más importante es que tiene potencial a futuro. Pero esto puede ser humo y que no mejore en el futuro y se quede ahí. Esto puede pasar. Aparte de eso, tener en cuenta que Clorinde acaba de salir. Y esto es importante no solo por las expectativas a futuro, sino por el futuro inmediato, es decir, por el medio y corto plazo. Es posible que todavía encontremos mecánicas, porque este vídeo lo estoy grabando pues el segundo o tercer día desde que ha salido el banner y es las opiniones de los primeros días de los jugadores, pero es posible que encontremos equipos más sólidos, es posible que encontremos alguna manera más cómoda de jugar, es posible que ocurran bastantes cosas que aún mejoren lo que puede ocurrir con Clorinde y sobre todo sorpresas y combinaciones aparte de las combinaciones iniciales y básicas que se suelen tener. Así que esto también en el medio y corto plazo puede ocurrir y que aparte se encuentre una manera más cómoda de jugar, quizá jugándose con Kirara y dando vida a algunos personajes un poco más antiguos que coincidan bien con su jugabilidad, etcétera, y o aprovechando la distancia. Este es el otro punto a favor. Clorinde, es cierto que su elemental tiene un dash muy corto, pero la distancia que Clorinde tiene es súper grande y la velocidad de golpeo es súper rápida, con lo cual hemos hablado muchos de equipos de Aggravate y Hyperbloom aprovechando su elemento electro, pero todavía no se han testeado equipos del todo de velocidad de ataque. Imaginar que Clorinde con esta capacidad de golpear y que todo se considera daño de ataque normal, se pueda combinar bien con buffos de ataque normal como Yunjin o como Jin, C2 y cosas así, así que todavía estamos a la espera de esto y de aprovechar el rango tan alto que tiene Clorinde. Además de que tu elemental, si no haces daño al enemigo, igualmente te vas a curar e igualmente explotarás Hyperlooms que tengas alrededor. Así que quizá algún gameplay de Clorinde a distancia puede estar muy bien. Y el último punto fuerte que tiene Clorinde es lo que os comentaba al principio. Es un carry electro. Es el mejor carry electro a día de hoy, con muy poquita diferencia con Raiden, pero si hablamos de las típicas Raiden C3 y Arma, os aseguro que Clorinde C3 y Arma no tiene sentido. De verdad que no tiene sentido. Pero sobre todo el punto más fuerte que tiene Clorinde a día de hoy es que de todo Genshin Impact entraría siendo un personaje nuevo y con bastantes contras encima, entra directamente a ser un top 5 de mejores carries del juego, después de Nubilet y de Arlequino y junto a Gaming y algún otro personaje, por ejemplo Raiden. Así que dentro de los contras que puede llegar a tener esta pedazo de posición no está nada mal, pero se entiende perfectamente que mucha gente por los primeros contras que he comentado pueda decidir pues no tirar o que no está cómodo o que es verdad que en tema de jugabilidad se vuelve muy complicado, pero la jugabilidad complicada también es un plus para muchos jugadores. Así que esto es lo que está pasando con Clorinde. A mí me gusta, no le voy a sacar en constelaciones ni nada porque siento que no son tan importantes y eso es otro punto. Es importante saber que muchos personajes que tienen constelaciones rotísimas, como la C2 C1 de Arlequino, como la C2 de Raiden, pues la gente al final cuando el personaje vuelve su run va a ir por esas constelaciones, pero en el caso de Clorinde, como no son tan diferenciales y hace cero su trabajo, lo hace más que bien sin depender de constelaciones, es posible que en el futuro no mucha gente se caliente por las constelaciones porque literal son constelaciones de si la tienes haces más daño, ni te preocupes por lo que pase. Y eso al final es una constelación muy AFK, que a mucha gente le beneficia, a otra no, y puede ser un testeo de constelación seguramente por parte de Hoyoverse. Así que poquito más. Esto, como explicaba, es lo que está ocurriendo hoy con Clorinde, lo que la gente ahora mismo está teniendo en cuenta como pros y contras, pero es un personajazo y a nivel carries sí lo posicionaría dentro de uno de los 5 mejores carries de Genshin Impact y eso ya es muy importante. Disclaimer y recordatorio, salen carries todos los días y a lo mejor salen 2 carries más en Natlan y Clorinde o algún otro personaje que conocemos puede que se vaya mucho más abajo, no se sabe. Así que poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Cuidaos mucho, dejadme en los comentarios qué opináis, una cosa buena y una cosa mala de Clorinde. ¡No vale el botón! Y como decía, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sois miñi y chaito.